Lo haremos en lengua quechua y en shipiro, para lo cual vamos a invitarlos a ponerse de pie, pero también invitamos a Óscar Chávez González, Mercy López y Josué Rodríguez, quienes van a dirigir las sagradas notas de nuestro himno patrio. Nos encontramos presentes hoy día para este acto histórico de entrega de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios de la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040, que ha sido gestada desde la Dirección Especializada, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y la DIGEIVIRA. A continuación vamos a recibir las palabras del director de la Dirección de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, DIGEIVIRA,
el señor José Moreno Ocampo, quien nos va a dirigir algunas palabras de bienvenida. Adelante usted, lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches, Juan Navarro Pando, Viceministerio de Gestión Pedagógica Humaya. Panay Sandra Inés Ramírez, Viceministerio de Gestión Institucional Humaya, que Ministerio de Educación Humana. Buenas noches, Percy Valenzuela, Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Cultura Manta Humaya. Yapa Ayunchiscuna, Hatun Puñana Cuilimpi, Usaftin Umayascuna, Yapan Mincaricamoscaicu Guayapanaicuna, Ministerio de Educación Yancas Masicuna. Kunampuncha Okei Vitaripunchis, Mas Taricuinita, Tucuy Soncoimanta, Taiwanimuiquichis, Mar Taricuinita. Kunami Chayamunchis Giponchauman, Panak Pacha Taitanchispa Monainimpi, Pachamamanchis Monainimpi. Kei plan de consulta previa en Estata Chaninchascanchis Raico. Aidunchiskuna, Llaqtanchiscuna, Rantimpi Hamuskaikichis Wankuska. Kunanta, Kuska, Yankananchis Kasya. Kayarisulmi, Kei Airiwai Kiyapi, Tukurisultahmi, Intirai Mikiyapi, Alinta Parlata Tupachispa, Imachus Alichana Kasyan, Kei Política de Educación Intercultural Bilingüe Lescata, Hinamanta, Aywarisum, Kei Perú Suyuntin, Umaleskunama, Parikuna, Kespirichinakupa. Kei Política de Educación Intercultural Bilingüe Nesta, Kunan Aywarikamun Kacheka, Wawanchiskuna, Wailanchiskuna, Sipas Ninchiskuna, Kuna Truna Masinchiskuna, Yapa Perú Suyuntin Pitiakunapa, Sulka, Yachaiwasikunamanta, Pura Yachaiwasikunamanta, Ali Yacharinampahme, Ruaku. Ichaka Aswangalinta Kawarispa, Ayunchiscuna, Llaqtanchiscuna, Wawanchiscunata, Afroperuano Wawanchiscunata, Yapa Mana Alingatico Wawanchiscunata, Kawarispa. Yuyainintiscunata, Yachainintiscunata, Yuyarispa, Kawarispa, Aswampes, Siminchiscunata, Espirichispa. Yapa Perú Suyuntin Piruna Masinchiswan, Cusca Tianapa, Sumak Tianapa, Alinta Parlata Tupachispa Tianapa, Mana Caminakuspa, Mana Sintichinakuspa. Guayataikuna, Panaikuna. Kei Ayunchiscuna, Kunyuna Kuinimpi, Hatun Kunyuna Kuinimpi, Umayaskuna, Nocanchis, Matinchispin Kunan, Kei Política de Educación Intercultural Bilingüe en esta casa. Tancunaban Cusca y Carichinapa, Urpi, Soncoy. Señor Juan Navarro Pando, Viceministro de Gestión Pedagógica. Señora Sandra Inés Ramírez, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Señor Percy Valenzuela, Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Presidentes y representantes de las 8 organizaciones indígenas nacionales. Invitados, colegas de trabajo del Ministerio de Educación, que nos acompañan el día de hoy, extiendo mi saludo y mi abrazo fraterno desde el fondo de mi corazón. Hemos llegado al día de hoy con la bendición de nuestro Dios y nuestra Madre Tierra, habiendo aprobado nuestro plan de consulta previa con el concurso de las organizaciones indígenas nacionales que representan a nuestros pueblos. Ahora necesitamos trabajar juntos en el desarrollo de los talleres informativos que inician el mes de abril y culminamos en el mes de junio en diálogo donde tomaremos los acuerdos que deberán ser plasmados en la política para ser aprobada en su oportunidad por nuestras autoridades nacionales. La propuesta de la política de educación intercultural bilingüe que hoy se entrega a ustedes, hermanos y hermanas de las organizaciones indígenas, tiene el propósito de garantizar el derecho a una educación intercultural bilingüe de nuestros niños, jóvenes y adultos en todo el sistema educativo del país, con una mayor atención a nuestros hijos de nuestros pueblos, del pueblo afroperuano y otras poblaciones vulnerables,
garantizando la valoración de nuestra diversidad cultural y lingüística, que fortalezcan nuestra identidad y logremos una convivencia ciudadana libre de racismo y discriminación. Hermanos y hermanas, presidentes y representantes de las 8 organizaciones indígenas nacionales, está en nuestras manos lograr el florecimiento de esta política. Muchas gracias. Setahe Pablo Unimata Hetimhin Chichakanuna Yasuatunashka Chichaputinanuna Ujapabe. Muchas gracias, director general. A continuación invitamos al director de Educación Intercultural Bilingüe, Marcelino Galindo Vivanco, a que nos brinde también unas palabras de saludo. Guajillay, viceministro de Gestión Pedagógica, Panilla y viceministra de Gestión Institucional, que hay Ministerio de Educación Ocupi Humalejona, Guajillay, viceministro de Interculturalidad, Ministerio de Cultura Manta Huatucamojona, y Nayata Zapancama Humalejonata, que hay Perú Suyuchit Ucumanta Jamojonata, que hay Ministerio de Educación Ocupi Humalejona, y Nayata Fianca Masiconata, Zapancama Hatu Marjeta Pachimoyana. Señor viceministro de Gestión Pedagógica, señora viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, señor viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, hermanos, hermanas, presidentes y autoridades de las 8 organizaciones de nuestro país, apreciados directores y directoras del Ministerio de Educación, hermanos, hermanas de todos los pueblos que nos visitan, y a todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta ceremonia. Para mí en particular, como director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, es una gran emoción tomar la palabra para expresar algunos sentimientos que nos nacen desde nuestro corazón. Hoy iniciamos pues un proceso que, ante todo, constituye un acto de respeto y escucha a los pueblos indígenas u originarios. La consulta previa nos recuerda que no es posible construir políticas públicas de espaldas a nuestros pueblos, sin reconocer las lenguas, sin reconocer sus saberes y sus diversas formas de aprender, y que viven y que se reinventan con el tiempo en cada uno de los pueblos. Desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, como dirección formuladora, asumimos este camino con firme compromiso, convencidos de que una educación intercultural bilingüe solo es posible si se construye con todos y para todos. Desde nuestras raíces, una educación que garantice el desarrollo integral de nuestros hijos e hijas, no solo respetando y valorando los saberes y prácticas propias, sino incorporándolas activamente en el proceso educativo para comprender mejor el mundo en su integralidad desde una perspectiva de justicia cognitiva, fortaleciendo así nuestra identidad cultural y lingüística. Hoy no solo damos inicio a un proceso, comenzamos a construir juntos una educación que no se limita a enseñar la lengua originaria solamente, sino que se practique y se fortalezca juntos con las identidades, saberes y conocimientos de nuestros pueblos en diálogo con otros saberes y con la ciencia. Iniciamos este camino con respeto, compromiso y sobre todo con la convicción de avanzar juntos es la única forma de lograrlos, por el aprendizaje de nuestros hijos e hijas, todos juntos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Paquilla Turi Marcelino Kamkayarchi Schumann Oyakaramojonki Schumann Chaskirayamunki Yapanchayamunkanta Kananka Kayariyashu Organización de Pueblos Indígenas de Pankunata Kayarmi Pekunawami Schumann Tarinakushum Pekunata Plan de consulta previa y medida consultada documento Kunata Chaskitiashkeik. Hermanas y hermanos, ahora corresponde
hacer efectivo el acto protocolar de entrega de la medida a consultar, que es la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040 y el plan de consulta, los cuales serán entregados a los representantes de los pueblos indígenas. Muy bien, para iniciar este acto protocolar de entrega de los documentos mencionados, vamos a invitar al viceministro de Gestión Pedagógica, al señor Juan Navarro Pando, a acompañarnos en el estrado oficial para hacer la entrega correspondiente en representación del órgano promotor de este proceso de consulta previa. Él hará la entrega correspondiente. Asimismo, invitamos a la viceministra de Gestión Institucional, señora Sandra Inés Ramírez Méndez, para que nos acompañe en este importante acto y entregue el plan de consulta. Adelante, por favor. Ahora vamos a invitar al frente al representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, al señor Julio Usurichi Palacios, para que reciba los documentos comprendidos en esta etapa de publicidad del proceso de consulta previa de nuestra política nacional. Adelante, por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. El Ministerio de Educación hace entrega de la medida a consultar consistente en la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040 y el plan de consulta. Después de la fotografía correspondiente, muy bien. Bien, muchísimas gracias. Vamos a invitar al señor Julio Usurichi Palacios a brindar sus palabras respectivas. Señor viceministro de Educación, hermano viceministro de Cultura y de Culturalidad, hermanos y hermanas dirigentes de las diferentes organizaciones nacionales, el día de hoy traigo el saludo de nuestro presidente de AIDESEP, Jorge Pérez, y en representación estamos mi persona, Julio Usurichi, y Milton Sangama, hermano de Codequizá. El día de hoy, viceministros y autoridades del Perú, estamos dando un paso sobre una deuda histórica que tienen hacia nosotros como pueblos indígenas, amazónicos y andinos y pueblos originarios. El día de hoy, en la etapa de publicidad de una política de pueblos indígenas en el tema de educación, para nosotros es un paso importante y mucho más hablando al 2040. Nuestra ciencia, nuestros conocimientos, nuestros saberes tienen que estar plasmados, y eso es una devolución de una deuda que tiene nuestro gobierno en 204 años. Y por eso estamos contentos, pero nos falta continuar trabajando, ¿no?, en la etapa de la consulta y luego su aplicación. Estamos a días de terminar un trabajo importantísimo con el Ministerio de Cultura. Hemos podido trabajar más de 7 años para tener una política de pueblos indígenas originarios, que estoy seguro el presidente de la República y el
Premier lo van a aprobar con una norma, porque eso necesitamos en nuestros pueblos, en nuestra comunidad. Muchas gracias. A continuación invitamos al escenario al director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural de Ijaivira, al señor José Moreno Ocampo, para que participe en la siguiente entrega. Asimismo, invitamos al escenario al señor Wilder Sánchez Chávez, presidente de la Confederación Campesina del Perú, para que reciba la propuesta de Política Nacional de Educación Intelectual Bilingüe al 2040 y el plan de consulta, que serán los instrumentos que guiarán el presente proceso de consulta previa. Posan para la fotografía respectiva el viceministro de Gestión Pedagógica, Juan Navarro Pando. Procede con la entrega de la venida a consultar. Asimismo, el director general del Ijaivira hace entrega del plan de consulta al representante de la Confederación Campesina del Perú. A continuación, escucharemos el saludo del señor Wilder Sánchez Chávez. Autoridades educativas, autoridades culturales y otras personalidades que se encuentran, hermanos, hermanas de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, nativas, que estamos acá presentes. En la historia, efectivamente, de nuestro país, pocas veces encontramos estos espacios. Somos todos Estado, sin embargo, muchas veces hemos seguido siendo marginados y hoy se abre un espacio, una ventanita de una coordinación más directa con nuestro Estado gobernado por un gobierno hoy que nos está, como digo, abriendo un pequeño espacio que no es un regalo efectivamente, sino es fruto de una conquista. Esperamos en realidad que estos actos protocolares vayan a hacerse realidad y tengamos en algún momento una política nacional, así como la PNPI, que ya está en, digamos, en un 90% adentro, y que si no sale, no sé qué haremos los pueblos, ¿no? Porque eso es un trabajo que hemos trabajado mucho todos. Sin embargo, queremos decir de que ya lo manifestó Julio, ¿no? Las brechas son muchas, están abiertas, pero con esa voluntad política que estamos viendo de algunas personas, por supuesto, no del todo. Sin embargo, esa es una lucha también que tendríamos que ir trabajando. Agradecer en verdad, pero este es un compromiso que conjuntamente tenemos que ir entre todos y todas, trabajar para que se haga realidad estos anhelos de tener una mejor educación, ojalá de tener mejores autoridades y de tener un país mucho mejor por el bien de todos. Muchas gracias. Acto seguido, invitamos al escenario al director de la Dirección de Educación Intelectual Bilingüe, señor Marcelino Galindo Vivanco, para que participe de la siguiente entrega. Adelante, por favor. Ahora también invitamos al frente a doña Rosalía de la Clemente Taxa, presidenta de la Confederación Nacional Agraria, CNA, para que reciba la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al año 2040 y el plan de consulta previa. El viceministro de Gestión Pedagógica y el director de la DEI hacen entrega de los documentos respectivos a la organización Confederación Nacional Agraria. Muchísimas gracias. Después de la fotografía, vamos a escuchar también el saludo de la señora Rosalía de la Clemente Taxa, presidenta de la Confederación Nacional Agraria. Esta vez un importante hito en el proceso de construcción de una educación pertinente para nuestro país. A ella la recibimos con fuertes aplausos. Yapayaykiwan ñañaykuna tuliykuna allimunin kachun kushikuni taytali karkul kushikuni taytaykuna tuliykuna.
señores autoridades presentes y hermanos, hermanas de las organizaciones y demás también que nos acompañan aquí en este acto que es para nosotras y nosotros como pueblos indígenas. Es una historia, hermanas y hermanos. ¿Qué puedo decir? Nosotros y nosotras, como mis hermanas, mis hermanos me antecedieron, no es de ayer ni antes de ayer, son años que lo hemos querido para nosotros y nosotras como pueblos indígenas que somos representantes de nuestros pueblos. Que se haga realidad, nosotros como pueblos también estaremos tras, viendo cómo va, en qué camino está, estaremos. Como ya la política nacional de pueblos indígenas ya está allá, falta un pasito, quizás medio pasito para lograrlo. Y así también queremos que se haga realidad ese lugar. Que no sea solamente que no esté escrito en hojas, sino que se haga realidad. Eso queremos y ahí me siento muy contenta. No tengo palabras cómo agradecer a todas y a todos mis hermanos que también desde mucho más antes han estado trabajando y ahora por lo menos ya lo vemos así. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos. Bien, muchísimas gracias y continuamos con esta importante entrega de dos documentos valiosos que van a ayudarnos a construir una educación con pertinencia cultural y lingüística. A continuación vamos a invitar al escenario a la directora de la Dirección General de Educación Básica Regular, señora Carmen Yolanda Concha Tenorio, para que participe en la siguiente entrega. Asimismo, invitamos al escenario al señor Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, para que reciba la propuesta Política Nacional de Educación Bilingüe al 2040 y el plan de consulta, que serán los instrumentos que guiarán al presente proceso de consulta previa. El viceministro de Gestión Pedagógica, Juan Navarro Pando, procede con la entrega de la medida a consultar y asimismo la directora general de la DGBR hace entrega del plan de consulta al representante de la organización indígena. Muy buenas tardes a las autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y otros funcionarios que nos acompañan el día de hoy. También a mis hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones indígenas que estamos presentes el día de hoy para llevar adelante un tema importante para los pueblos indígenas del Perú. De nuestra parte, como pueblos indígenas que representamos a un sector importante de las comunidades amazónicas, nos sentimos muy agradecidos porque creemos que es un momento histórico para nosotros después de tantos años, de 200 años de vida republicana, como el Estado, a través del Ministerio de Educación, viene impulsando este diálogo con los representantes de las 7 u 8 organizaciones indígenas del Perú. En ese sentido, ha sido un documento muy valioso donde se ha construido juntamente con los funcionarios del Ministerio de Educación y los representantes de las diferentes organizaciones indígenas de nuestro país para construir una política de educación intercultural bilingüe que ha sido trabajado por todos nosotros. Esta etapa de publicidad de la medida de la consulta previa de la Política Nacional de IB es un documento donde recoge las diferentes aspiraciones y el futuro de nuestros pueblos indígenas. Creemos que el aspecto educativo es un factor clave para el desarrollo de los pueblos indígenas del Perú.
Y nosotros seguimos de nuestra parte la mejor voluntad y la mejor predisposición de seguir conversando para que este documento sea puesto algo concreto para nuestros pueblos de la Amazonía del Perú. Con todo esto quisiéramos agradecer al ministro de Educación por esa voluntad política que tiene de dialogar directamente con los pueblos indígenas y que tengamos algún documento para poder seguir cerrando las brechas históricas que tenemos en diferentes pueblos de la Amazonía. Ahora estamos viviendo una situación muy crítica, efectos de cambio climático, la inundación en los pueblos indígenas de la Amazonía, en los más recónditos de nuestra patria. Tenemos ese problema de cambio climático, entendemos que hay problemas de educación, muchos problemas, pero creo que lo importante es que desde el gobierno central dé prioridad, asigne presupuesto para atender estas necesidades estructurales que tenemos los pueblos indígenas del Perú. Muy agradecido a nombre de CONAP también, a nombre de los pueblos indígenas de la Amazonía, por este apoyo y por este diálogo que estamos sosteniendo el día de hoy acá en el local del Ministerio de Educación. Dicha Benesiraque, muchas gracias hermanos y hermanas, muchas gracias nuevamente a las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y otros sectores que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas del Perú. Dicha Benesiraque, muchas gracias nuevamente. Continuamos con la siguiente entrega. Invitamos al escenario al director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC, señor Enrique Chong Yamasato, para que participe en este acto. Adelante, por favor. Ahora invitamos al frente al señor Roger Wenceslao Sandoval Gaitán, representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, UNAR-Perú, para que reciba la propuesta de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040 y el plan de consulta. Muy bien, posa para la fotografía. El viceministro de Gestión Pedagógica y el director ejecutivo del PRONAVEC hacen entrega de los documentos respectivos al representante de la UNAR. A continuación, escucharemos el saludo del señor Roger Wenceslao Sandoval Gaitán, representante de la UNAR. Gracias a Dios en primer lugar porque ha permitido que hoy los representantes de los pueblos indígenas demos este paso importante. Señores viceministros de Educación y del Ministerio de Cultura, señores directores de todos los sectores hoy presentes acá, señores funcionarios del Estado, hermanos y hermanas, presidentes, dirigentes, representantes de las organizaciones y de los pueblos indígenas, reciban el saludo cordial, afectuoso y fraterno en nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú. El saludo les traemos de nuestro presidente nacional, Flavio Flores Chuquipoma. Señoras y señores, la UNAR Nacional, las rondas campesinas de nuestra querida patria, gracias a la voluntad de las 7 organizaciones que nos honran con su presencia acá, nos permitieron para tener que ser parte de la construcción de estas políticas y principalmente de esta política nacional de educación intercultural lingüística. Hemos sido parte de la construcción de la misma y como tal haremos el seguimiento para su respectiva aprobación, pero no solamente eso, sino para que se implemente como tal y podamos decir en su momento que empezaremos con el sueño anhelado de cerrar todas esas brechas que a lo largo de la historia ha sido de enorme preocupación por parte de nuestros pueblos. Y cuando decimos que empezaremos a cerrar brechas, es respecto a la construcción de infraestructuras educativas,
de puentes y de carreteras y todo lo que conlleve en realidad y tenga relación para la implementación como tal de nuestra política. Agradecemos enormemente una vez más a los ministros o a los viceministros que el día de hoy nos honran con su presencia. Háganle llegar nuestro saludo afectuoso a los ministros por este espacio y estamos seguros de que esta relación vamos a continuar y va a tener un buen fin. Muy agradecido, muy buenas tardes, un abrazo a todos y todas. A continuación, invitamos al escenario al director general de la Dirección General de Desarrollo Docente, DGDD, señor Eloy Alfredo Cantoral Litra, para que participe en la siguiente entrega. En esta oportunidad también invitamos al escenario a la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, FEMUCARINAM, señora Lourdes Huanca Atencio, para que reciba la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040 y el plan de consulta, que serán los instrumentos que guiarán este camino que se ha iniciado el 11 de marzo. El viceministro de Gestión Pedagógica y el director de la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación proceden con la entrega de la medida a consultar y el plan de consulta. Posan para la fotografía respectiva. A continuación, escucharemos el saludo de la señora Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la FEMUCARINAM. Muy buenos días, distinguidas autoridades, viceministros, directores del Ministerio de Cultura. A nombre de la FEMUCARINAM, que culmina con la P de peruana, P de rebeldía, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas. Qué importante es, así como toca ese tambor y hace bailar el corazón lúdicamente, es necesario mencionar también, para poder lograr que se lleve a cabo. No fue fácil. Sabemos que muchos funcionarios y funcionarios les costó decidir. Sabemos claramente que lograr esta consulta previa solamente se va a empezar a traer desde los rincones de nuestros territorios. Cada compañera, compañero, cada alumno, cada alumna, estamos aquí presentes. Lo menciono, porque todo lo que trabajamos nosotras también somos hijas. Mi padre tiene 86 años y le planteaba: padre, se hará justicia, porque nuestros padres, nuestros abuelos, fueron discriminados brutalmente cuando ellos estaban en sus escuelas. Se equivocaban en poder pronunciar bien el castellano porque son aymaras, son quechua, pocama, pocamini. Hoy tenemos que luchar para erradicar esa discriminación y tenemos que trabajar arduamente de que las escuelas, las universidades, no solamente sean las alumnas, alumnos de que te enseñen en el escritorio, en la silla. Tenemos que comprender que una educación poniendo en práctica la vida cotidiana, cómo se cuida nuestra madre tierra, cómo se conserva las semillas autóctonas criollas para garantizar la alimentación y que nuestros hijos, nuestras hijas no tengan anemia. Es parte de lo que venimos también proponiendo como mujeres. ¿Cómo es que las niñas ya no se queden sin estudiar? ¿Cuántas niñas, mujeres no logran terminar su educación? Que también, si tengamos otra pandemia como el COVID, no solamente se mire directo a decir, se dan las capacitaciones mediante los celulares. Y hay que erradicar el machismo desde la familia. Pregunto yo en el tema del COVID, ¿cuántas niñas no pudieron estudiar? Si en una casa solamente tienen 2 celulares o un celular,
Y hay hijos mujeres y hijos hombres, a quien prefieren dar el celular para que se eduque, a la hija mujer o al hijo varón. Creo que es importante, señores directores viceministros, tener también una manera intercultural para poder lograr. Yo culmino con esto, con esta voluntad política, pero que no solamente quede en la voluntad política, que quede en ese corazón latente de tener profesionales de calidad, calidez humana, que sepan valorar desde los rincones de nuestros territorios. Jayaya, compañeras y compañeros, distinguidas autoridades. Bien, muchísimas gracias. Qué importante escuchar de la voz de ustedes el deseo que queremos como país. Y crean que nosotros también nos hemos preguntado muchas veces qué tipo de educación queremos, qué tipo de educación queremos en cada uno de los lugares donde nos desenvolvemos. Paquilla, muy reconocida con las palabras de Facebook Carinam y el director general Eloy Cantoral, a quien le agradecemos también por acompañarnos en esta importante ceremonia de publicidad en la medida del proceso de consulta previa en la política nacional EIB y a los pueblos indígenas y originarios. Continuamos con la siguiente entrega. Invitamos al escenario al director de la Dirección de Formación Docente y Servicio, DIFOS, al señor Ismael Manuico Álvarez. Asimismo, invitamos a la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, señora Danitza Quispe Huilca, para que reciba la propuesta de política nacional de educación. La señorita Danitza Quispe Huilca, para que reciba la propuesta de política nacional de educación intercultural bilingüe. Es que en nuestras comunidades también somos madres sin tener los hijos, ¿no? Siempre cumplimos ese rol de ser madres. Entonces, a la señorita Danitza Quispe, muchas gracias. Usamos para la fotografía respectiva. Sumapucha y Cachura, Payaquichigua, Neneguna, Tulecuna. Que tengan un bonito día, distinguidas autoridades, hermanos dirigentes, las diversas organizaciones indígenas e invitados especiales, quienes estamos presentes en esta etapa tan importante como es la publicidad de una política nacional de la educación intercultural indígena. Reciban un saludo fraterno de nuestra Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Quien les habla es Danitza Quispe Huilca, del pueblo indígena quechua de la región del Cusco, presidenta de Mañana. Tengo el honor de estar presente aquí justo porque me interesa este tema de la política nacional de la EIB. Yo siento que la base fundamental para sostener la identidad cultural es la educación. Históricamente hemos recibido una educación que nos han impuesto, esta educación que ha sido colonizada, el cual a muchos jóvenes pues nos da mucha pena que teniendo nuestro propio idioma, siendo parte de un pueblo indígena originario, no tengamos el dominio de hablar nuestro propio idioma o de conservar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hemos recibido una educación pues, colonial, racista, del cual pues a muchos nos ha, digamos, llevado a esa consecuencia, digamos, de identificarnos o de reafirmar con mucho orgullo nuestra identidad. Para hablar de identidad cultural o para sostener esta diversidad cultural que tiene nuestro amado país, necesitamos apostar sobre todo que esta política nacional de la EIB se concretice y que no solo se trabaje desde el escritorio. Para mí es muy importante también que se esté realizando este proceso de la consulta previa, libre e informada. En el siguiente mes estaremos continuando con los talleres informativos, en el que se recogerá las verdaderas demandas, necesidades a que nos enfrentamos. No es bueno uniformizar o hablar solo que la educación intercultural bilingüe es solo el idioma, sino también tiene que recogerse los conocimientos, los saberes de nuestros ancestros, y todo ello tiene que recaer
política nacional de la EIB. Estoy segura que juntas, con hermanos y hermanas, quienes aquí estamos firmes para que esta política nacional de la educación intercultural bilingüe se apruebe y se concretice con la ayuda, con el apoyo de ustedes, los profesionales quienes están en el sector. Que viva nuestra política nacional de educación intercultural bilingüe. Causación, los pueblos indígenas originarios. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias y continuamos con la esperanza de seguir construyendo liderazgos, así como ustedes, en cada uno de nuestros territorios y que nuestras nuevas generaciones que inician sus estudios estén orgullosos de quiénes son y sepan hacia dónde van. Continuamos con la siguiente entrega. Invitamos al escenario al director general de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados de IGESE, señor Miguel Ángel Cárdenas Guayasco, para que participe de esta siguiente entrega. Ahora invitamos al frente al presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, señor Isidro Limache Carita, para que reciba la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040. Muy bien, en este momento la toma fotográfica, el viceministro de Gestión Pedagógica y el director general de Servicios Educativos Especializados hacen entrega de la documentación correspondiente al presidente de la organización UNCA. Muchas gracias. Hilatanaka, Cuyacanaka, Kumaraki, Huirajucha, viceministros, Huirajucha, directores, Ucamaraki, Chiflatas, Pacalco, organizaciones, más suma, Haipuki, Panay, Zacapat, Maini. Si bien es cierto, tenemos esta entrega política nacional para el año 2040. Si bien es cierto, hemos estado en olvido 204 años. Primera vez de entrega a nuestros indígenas originarios por este espacio que nos ceda, pero también esperemos el cumplimiento en corto plazo. Muchísimas gracias por su espacio. Paquilla, allá Pacuchiquicoya. Se nos remanca Chinoya, Orial Gushu, Ewashu, Regana Gushu, Junincho, Cuscucho, Chiclaita, Visewashu, Iquituscho, Miushar Camushu, se echo Yapanzi, Pachacarpunapa, Yapanzi, Jucumaya, Juxo, Cuya, Jucmaquilla, Rural Calle Cunapa. Agradecemos enormemente a la Unión Nacional de Comunidades Aymaras y al director general de la DIGESE. Asimismo, agradecemos a todas las personas a quienes nos han acompañado. Invitamos al señor Juan Navarro Pando, viceministro de Gestión Pedagógica, a tomar su asiento respectivo porque vamos a mirar primero el video antes de escuchar al viceministro. Vemos el video. Adelante. Hermanos, hermanas, hoy no es un día cualquiera. Pogan iria tipi nibare yamui. Meca yamena heitempi. Aisati inkemi santa heitempi. Irio tan tempiri. Terika pintime. Eiro asabika heiti tsikameza. Muavi no ikira naira. No ahunibaun. No huibo. No onashinabo. Ita no huirambu aiki. Poni agayeri vistomi hegi, aisa visinto hegi, nega y pañaiga, nega hitaiga. Maroni arori, ashinzi heitiro anampi Perú. Hoy se inicia la consulta previa de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Nato iki sune anti hui yui bichokanama. Haiki no ati hawiki.
mi butna ita ya hakumana yambay hatikupi. Hankunapa rimasqaykichik uyariqmi hamuniku. Chaytam rimasqaykichik manhina uharisaqku. Kusqanchikmanta yachay wasipi, yachayninchik, rimayninchik, imayna kawsasqanchik kallpanchanapaq. Qipa hamuq warmakunapas allin kawsayman chayananpaq. Ora Ministerio de Educación onetsoykota agimini. Porque cuando nos entendemos con respeto, el país crece. Aririka abetska heita que maroni, ari asabika heite kametsa. Hoy empezamos este camino contigo. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. De verdad que estamos empezando este camino juntos. Ha llegado el momento de escuchar las palabras del viceministro de Gestión Pedagógica, el señor Juan Navarro Pando, quien nos va a dirigir sus palabras de cierre después de haber escuchado a todas las organizaciones, haber presenciado y haber formado parte de este proceso de entrega de los documentos correspondientes. En esta ocasión va a tener la compañía de nuestros hermanos Hernán Laurencio Ticona y Leo Almonas Iglesia para interpretar en Aymara y Ayani. Vamos a recibirlo nuevamente con fuertes aplausos. Buenos días con todos y con todas. Hoy se inicia un momento histórico y estoy seguro que muchos de nosotros recordarán este momento y nos sentiremos muy honrados que de una u otra forma hayamos contribuido en que el Perú cubre una deuda histórica que tenía con sus pueblos originarios. Señora Sandra Inés Ramírez Méndez, viceministra de Gestión Institucional. Señor Percy Barranzuela Bombilla, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y permítanme romper el protocolo para agradecer al señor viceministro, quien nos tendió la mano en un momento que necesitábamos de ese esfuerzo. Gracias, viceministro. A ustedes y a través de ustedes a todos los funcionarios del Ministerio de Cultura. Señor Julio Busirichi Palacios, en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ADC. Señor Wilder Sánchez Sánchez, presidente de la Confederación Campesina del Perú. Señora Rosalía Adela Clemente Taxa, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Señorita Dalitza Quispehui, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Señor Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Señor Roger Wenceslao Sandoval Gaitán, en representación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Señora Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Señor Isidro Limache Carita, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras. Señor José Moreno Ocampo, director general de Tequivira. Señor Marcelino Galindo Vivanco, director de Educación Intercultural Bilingüe. Directores, jefes de oficina y servidores del Ministerio de Educación que nos acompañan y de las diferentes instituciones públicas que hoy nos acompañan en este momento histórico. Damas y caballeros, amigos todos, hermanos y hermanas. Reciban el cordial saludo de la señora Ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinosa,
quien les expresa una cálida bienvenida. No desafío Cametza, a Patojita Tacria, Cameca, por Ajibatacan, Tirorian, Chiaro Panco, María Esther Cuadros Espinosa, y poca gente Tacria acá, a Patojita Tacria. Mamá Esther Cuadros Espinosa, Juan Campiwa, Arun Anipma, Ubaca, Tatecho Imawa, Arun Anipama, Es un honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia tan significativa para el futuro de la educación de nuestro país. Hoy es un día histórico. Iniciamos el proceso de consulta previa de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040, con las organizaciones indígenas nacionales, con la finalidad de escuchar sus opiniones, recoger sus aportes y construir juntos acuerdos respetando sus derechos colectivos, identidad cultural y aspiraciones. No kimoshireta que ankiaroite, apimajita takaria kameca, amenankiarorillo tansi, ashime anampipe, imayetatsina. Aisati o kameca, asapita coventero, amatankiaroni sankenarensi o pahitari, Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y los atiamos un carácter osar en Siki 2040. A cara jeta que maron a patoyeta tsiri organización de pepoca jeta tsiri. A que mi santa vaca yen pahi, aisati, paita, amayeta que a ver si tan quiero ir camelza, a pinta santa vaca yen pahi, y rota que o camelza tanta cara. Aquí tuvimawa, humana caro, katok aksma, alcahach aurun casina. Churoka, muscaño, urumtano. Acá, Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040, Uka Toqueta Aruski Cañano. Humana capa. Acá, hach ay una cana, Perusu y Pachana, Utia Zapatawa, Humana capa, Humana caru, Arun Nexma. Takiniwa, Aruski Cañano. Kamaraki, Aruna Kamasa, Aptap Adaraki Akima, Takini, Mayes Asisma, Iwasaka, Naira Kataru Apkanyan, Kamaraki Takiniwa, Yak Asikanyan, Iwasan Kanyasar, Kamaraki Amtawi Nakas. La educación intercultural bilingüe expresa el reconocimiento del Estado a la diversidad cultural que caracteriza al Perú. Durante muchos años, esa diversidad fue vista como una dificultad para el sistema educativo. Hoy sabemos que constituye una de las mejores riquezas de nuestra sociedad. Ukameka yotansi, ubametanti apite nyansi, irosa kemeka, oinihai maro ni hauka kanta heita ni maro ni timai heita tsiri akameka nampi ki Peru. Aita kukanta ni abisa ke oshe osarensi, amena heita baka, irota kemeka, apomeren tsibeta ka meka ashista kera aiske amena kera okames tanda kari abames tangero kayotansi. Purapa Kamawita, Purapa Aruta, ya te kawin nakaka, unya esta isistua, hiwasa hakenaka ya kasinas. Ukamaraki, tunaimana kamawinaka, kaperusu ya sankunti, ukanaksa unya esta karakiwa. Wal kamaranakawa, hiwasaka aga maimaya kamawinaka, hani suma unkata kanaki. Ichaka ya te putano, uka maimaya kamawinaka, wali kach ayaka nyasawa, Perú markasa unya esta karakiwa. A pesar de los avances alcanzados, aún persisten desafíos para que niñas, niños y jóvenes de los pueblos originarios ejerzan plenamente su derecho a la educación intercultural bilingüe. Por ello, la actualización de esta política representa un compromiso real con los 55 pueblos indígenas originarios del país, que hablan 48 lenguas vivas y conservan valiosos saberes ancestrales que fortalecen la identidad nacional y nos permiten construir una sociedad verdaderamente plural, democrática, libre de racismo y discriminación. Amabeta Karokameka. Iroganta Chatimatse Sati Pumeren Sitansi Osheki. Amena beta kiri hanane ki pe banga ripe. Imaheita tsirimaron yang ampi peki. Aita ki ashinsta ki la matanta Karokameka yotansi kameza.
amametan tari api de yansi. Ahí sati timaheta si akara heta que maroni. O cara de 55 maron timaheta si aname Perú ahí sati añana tiro 48 la yansi pe akara heta kiri. Amtawinaka, sartawinaka utripansa, akurunaka, waina nawaponaka, iskawanaka, hanira kiwa patpacha, untamti purapa kamawita, paya aruta, yatichawinaka, amtataki, ukamaru, katagaragiti. Ukatwa, wakis abharakta, agahacha amtawi, ukasti, peskatunka peskali, markanaka, Ake markanaka ya kanyataki, upanakaka, pusitunka, imsakal koni arunakwa, alsapkaraki, aburunakam. Ukamaraki, yatia winakapasa, akaskarakiwa, ukanaka, amancha yatakiwa, ukamaraki, sumpacha, akamarkanaka, kamasi panyasataki, maya, hakawinakasa, amancha kanyapataki. Ukamaraki, hali iskaja sinyaka, utanya pataki, ukamaraki, nyankaja sinyasa, chaktanya pataki. Finalmente, estamos seguros que este proceso no es solo un procedimiento institucional, sino un momento de diálogo genuino, participativo, en el que juntos, comunidades indígenas y el Ministerio de Educación trabajaremos para construir una educación que valore las lenguas originarias, fortalezca las identidades culturales y abra mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Aria mataqueo, oka me cantaverensi, akaraheita keri. Aria que esa heita que maroni, apatia heita va que está maroni, ankara heita kameza, ashanika heita va que está, ankara tero kameka, yo tan spanko, ampahitero Ministerio de Educación, amatanquiarori, iroperori, yo tan Ashit stanchiaroni agname, pero aisati, ashit svetanchiari arori, ero che apashi ventazzi. Amatanchiaroni, irota che shinzi heita hatsine, yora kebia heita tsine, yora anane kibe. Yatipwa nanaka, akahacha amtaweka, haniu naya naka mayata kikiti, hanu kasasti, purapatua aruskip tapanyas. Punkamati takibasati ukamarkam. Ukamata suma yatiyawinaka ut'eñataki arunaka sasa amanchatanya pati amanchatanya tapataki kamaraki yaqasi phanyas akawinaka sasa ukakip karaki takini suma sulkiri nakasa yatekitanya pataki. Gracias, hermanos y hermanas. Pasó que maro ni noshani. Muchísimas gracias a los CICURIS, pero también a las palabras del señor viceministro de Gestión Pedagógica por habernos dirigido estas últimas palabras en esta parte final de la ceremonia de difusión del plan de consulta previa, así como también de la entrega de la medida a consultar. Muchas gracias, señoras y señores, presidentes y representantes de las organizaciones indígenas y originarias presentes, y también a las autoridades del Ministerio de Educación que en su calidad de entidad promotora han hecho entrega oficial de la propuesta de Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2040, que será materia de consulta previa. Tanto la propuesta de política como el plan de consulta previa se encuentran también en la página web del Ministerio de Educación, así que los invitamos a consultar. Asimismo, para conocimiento de los presentes, la siguiente etapa del proceso de consulta previa corresponde a la etapa informativa de la propuesta, que se desarrollará durante el mes de abril e inicios del mes de mayo del presente año, en las regiones de Huancayo, Cusco, Chiclayo e Iquitos. Bien, muchísimas gracias. Este momento de ceremonia protocolar ha concluido, pero queremos quedarnos con una imagen de las personas que nos han acompañado en este evento de etapa informativa
de la propuesta que va a ser consultada a lo largo del cumplimiento del cronograma de actividades. Para ello, los invitamos a tomarse una fotografía en el frontis del Ministerio de Educación. Van a acompañarnos nuestros compañeros a ubicarse. Queremos retratar este momento especial para la historia, para la fotografía, y que este momento no se olvide mañana, sino quede como un importante precedente.